Es miércoles de Rompesemana con nuestro analista Carlos Salomón, que hoy está aquí en el estudio y nos platica sobre los 3 años que vienen para el presidente. Ya lo decíamos, ya cerramos, hacemos un corte de caja y ahora vienen otros 3 años más para Andrés Manuel López Obrador. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis, y me da mucho gusto saludarte y decirte que yo coincido con todo lo que dijiste en el primer bloque sobre el presidente López Obrador, pero hay que entender por qué llega López Obrador. ¿Por qué llega a ser presidente? Porque los anteriores presidentes tenían una distancia enorme con el pueblo. Eran presidentes que no tenían contacto. O sea, el déficit de atención de la sociedad hace pues que la gente busque un presidente que se conecte con sus sueños y sus problemas. Eso es lo que hace que López Obrador llegue hace 3 años y haya hecho, yo coincido contigo en todo el diagnóstico que has hecho, pero hay que entender 2 cosas. Mira, uno, la derecha gobierna siempre sin pudor. La gobierna agarra, dice que va a aumentar los precios de la gasolina y aumenta el precio de la gasolina, la gente se alborota y te manda la policía. La izquierda siempre gobierna sobre la superioridad moral de ellos. Entonces, cuidando esa superioridad moral, porque son así como especie de puritanos, etc., entonces necesitan hacer cosas, ir cuidando lo que van haciendo. Y en esa superioridad moral es que no han aprendido que gobernar implica administrar el conflicto. Efectivamente, si tú ves la parte sanitaria, es un desastre el abasto de medicina. Las escuelas están abandonadas, la violencia ha seguido creciendo. O sea, el diagnóstico es un diagnóstico, hay 5 millones de pobres más que hace 3 años, pero el señor se enfrentó a una pandemia y esa pandemia le ponchó cada uno de los sueños, José Luis. Entonces, cuando te poncha la pandemia, pero aparte tú quieres mantener los sueños, pues tienes que hacer una presentación como la de hoy, o sea, seguir machacando los sueños. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿qué es la ventaja de López Obrador? Si tú no atiendes a los pobres, nadie puede estar con algo que primero los pobres. ¿Por qué? Porque primero los pobres. Puede pelear con eso. ¿No? Pero te voy a decir una cosa, para que los pobres puedan tener un ascenso social, se requiere resolver problemas concretos, salud, educación, vivienda, seguridad, y eso es lo que no se ha podido hacer en este gobierno. Entonces, mantener el manojo de sueños es muy difícil. Entonces, te repito, ¿por qué? Porque se maneja sobre la base de la superioridad moral de los gobernantes, cuando en la vida real muchos de su equipo, nada más te pregunto, ¿dónde está Romo? ¿Dónde está Jiménez Espriu? ¿Dónde está Germán Martínez? ¿Dónde están todos los que iniciaron hace 3 años el gabinetazo? Eso está fuera. Entonces, hoy incluso son sus críticos. ¿Por qué? Porque él se ha ido acercando cada vez más a la parte más rancia y más radical de sus ideas, y para defender sus ideas tiene que montarse en eso. Claro. Pero yo sí creo, coincido en tu diagnóstico, hay muchos problemas. Esto no es Finlandia en salud pública, ¿no? Esto no es Dinamarca, pero como dijera, esto es lo que pasó ayer en Tula, pasa la violencia, pero la única manera de mantener su popularidad es manteniendo discurso, porque tú hablas de la popularidad de él, está muy alta, pero ya cuando te aterrizas a los temas completos, la gente no está de acuerdo con la inseguridad, la gente no está de acuerdo con lo que gana, la gente no está de acuerdo con la educación que recibe, no está de acuerdo que vas al ISSSTE o al seguro y no hay nada de medicina. Claro. O sea, ya cuando tú aterrizas la medición que hace Roy, entonces ya la medición es muy diferente. O sea, ahí es donde un lado mantienes los sueños y otro es un mantenimiento de la realidad. ¿Y cómo ves en los próximos 3 años? Muy complicado, creo que va a polarizarse más, creo que él va a tratar de seguir manteniendo sus sueños, pero la realidad es muy terca. Yo creo que con la inseguridad no se va a ser peor. Claro. Y entonces yo creo que los próximos 3 años va a ser una radicalización del presidente. Solamente puedes mantener tus sueños si tú te radicalizas. Si tú aflojas, entonces te domina la complejidad de lo que es gobernar. Gobernar es administrar el conflicto, y la derecha gobierna sin pudor, y la izquierda siempre ha querido gobernar manteniendo esa moralidad que a veces no te alcanza. Para lograr los sueños hay que radicalizarse.
¿Así lo ves? Para mantener su sueño, tiene que radicalizarse y seguirle vendiendo a la gente en la necesidad de que este es corrupto, el otro es corrupto, el otro es corrupto, y seguir diciendo que el abasto de medicina se debe al neoliberalismo. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay otra manera, porque no hay presupuesto, no hay dinero. Ahora, ¿la superioridad moral tiene caducidad? ¿Se acaba? Sí, se acaba, porque la caducidad moral te alcanza la realidad. O sea, si tú puedes decir no a la corrupción, aquí es un gobierno, él es un hombre honesto. Él es un hombre realmente, pero yo no soy del resto del equipo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la superioridad moral tiene fronteras. Y la frontera es la capacidad de respuesta a los problemas. Claro. Pues Tú Carlos, yo no sé qué prefieras, la religiosidad o la resolución de tus problemas. no, la resolución del problema es 100%. Porque lo otro es invocar a un Dios supremo. Entonces seguiremos viendo este tipo de eventos cada vez más y más radicales. Sin lugar a dudas. Con gente además más radical a su alrededor. Él tendrá que radicalizarse. La única manera de mantener los sueños de la gente, siguiendo, insistiendo a la gente, yo no soy corrupto, ellos sí son corruptos, denme chance. Más, te voy a dar una anécdota muy simple. Hay un empleado de un doctor amigo mío, un cardiólogo, me dice, Carlos, es que no lo dejan gobernar. Mucha gente piensa eso. Sí, claro. Entonces la gente dice, oye, que no lo dejan gobernar. Entonces su discurso es decirle a la gente, no hemos podido hacer esto. Por ellos. Por culpa de ellos. Claro. Y entonces, y además es muy válido. Sí. Y ahora, lo sigue manteniendo. Y con esto empecé, vienes de gobiernos que eran muy distantes a la gente. Yo no te puedo decir de Peña era inalcanzable. Estaba arriba, Tlatuani, ahí arriba en los Calderón pinos. también. Entonces, vienes de gobiernos a la gente que estaba esto. Sí, eso. Pues Carlos Salmón, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Rompesemanas de las noticias de la noche. Sí, construyendo sueños. Construyendo, señores. Así lo veremos. Sueños contra la realidad. Eso, pues estamos al pendiente. Muchas gracias, Carlos. Que tengas bonita noche. Buenas noches. Gracias.